tenemos en la hoja 32, en la carilla B, 9 renglones de abajo hacia arriba de los angostos. 9 renglones de los angostos de abajo hacia arriba. Exactamente en la sexta palabra. Be'af. La Gemara nos había dicho que Rab Papá sostenía que Abba Shaul exige 2 condiciones para que la persona tenga que reponer la terumá más el 25%. Quien consumía sin querer terumá de los Kohanim, él debía pagar su valor más el 25%. Rab Papá entendió que Abba Shaul exigía para eso 2 condiciones: que tenga un valor equivalente a una perutá, a una moneda, y además que haya consumido por lo menos la cantidad equivalente a una aceituna. La Gemara había derribado esa postura que dijo Rab Papá. Ahora la Gemara nos agrega y nos dice: Be'af Rab Papá Hadarde. E incluso el mismo Rab Papá, nosotros encontramos que él se retractó de esa explicación que le había dado. ¿Dónde vemos que él se retractó? De Tanya. Tenemos estudiado en la siguiente baraitá. El pasuk está hablando ahí puntualmente de la persona que hace uso de algo kodesh, algo que es de el Bet HaMikdash. Sin querer, dice el pasuk de Hatea Bishgaga, cometió una falta sin querer y utilizó o consumió algo que era patrimonio de Boreolam. Pirat le decir, esto que pasuk aclara sin querer, viene a excluirnos que si él consumió intencionalmente, no debe traer una ofrenda. Ahí el pasuk le exige que él traiga una ofrenda, tiene que traer el Korban Meilá, una ofrenda, como dijimos en su momento, por la transformación que le produjo al quitarle su santidad, más el pago de lo que él consumió, que debe reponerlo, con un incremento del 25% también. Aquí nos está enseñando el pasuk que eso es solamente cuando lo hizo sin querer, no a sabiendas. Mahalo, Dinu, la Baraitá analiza y dice: ¿para qué es necesario que la Torah me aclare que es solo esta obligación de traer su corbán, la ofrenda, cuando él consumió sin querer? Mahalo, Dinu, si eso ya nosotros podemos deducirlo por lógica. Uma she'al mitzot she'chayev bahen karet poter bahen et hamezid. Sí, en las demás situaciones que encontramos que la Torah lo obliga a traer una ofrenda de expiación, que son en las situaciones que él haya transgredido una prohibición que tiene caret, una prohibición que tiene castigo de muerte prematura. Por ejemplo, una persona que profana el día del Shabbat haciendo unas labores prohibidas, aquella persona que consume cebo, consume sangre, come en el día de Yom Kippur, todas esas tipos de faltas, de pecados que son castigados para quien los hace intencionalmente con muerte prematura. La Torah dijo que si él hizo sin querer alguna de estas faltas, tiene que traer un corbán de expiación. Aquí también trae ofrenda de expiación. Entonces, la Gemara quiere hacer, la Baraitá está haciendo una comparación. Sí, allí, que estábamos hablando de pecados más severos, que tienen castigo de caret, de muerte prematura. Dijo igualmente la Torah, si lo hizo intencionalmente, si él comió intencionalmente en el día de Kippur, comió intencionalmente cebo, no tiene que traer ninguna ofrenda. Meila, Shem Bakaret, Elodin, Shepatar Tamizid. Cuando nosotros hablamos aquí de Meilá, de utilizar algo de el Kodesh, algo que es patrimonio de Boreolam, no va a ser más aún que él tiene que estar exento de tener que traer una ofrenda, ya que aquí el pecado es más liviano. Si en faltas más severas lo eximió, más aún en una falta liviana que va a estar exento. No, la misma Baraitá se contesta y dice: no, señor. Iba Marta Vishal Misoche que no lleva en mitad. Esto, lo que eximió en los demás casos, es porque no tiene castigo de muerte celestial. Tiene muerte prematura, pero no muerte celestial. Tomar de Meirasha Hayab Bamita, en cambio, quiere decir lo mismo, que quede exento aquí, en la falta de utilizar algo que es de patrimonio de Hashem, patrimonio del Bet HaMikdash, del gran templo, que tiene un castigo de muerte celestial. Talmud Omar, Bishgaga.
A eso el pasuk entonces tuvo que aclararnos, hacer que nosotros aquí podríamos alegar que es más severo, e incluso que en otras situaciones la Torá lo exime. Aquí hubiésemos dicho que la Torá le exige que tenga que traer la ofrenda, porque aquí es más severo ya que tiene muerte celestial. Tuvo que venir el pasuk, Talmud Omar, vino a enseñarnos el Barsuk y nos dijo, Bish Gaga, Pirat Le Mezid, solo cuando él cometió la falta sin querer, no si fue intencionalmente. Hasta aquí son las palabras que figuran en la Baraita. Como es no normal, la Gemara ahora va a pasar a analizarlas. Y nos dice lo siguiente. Amarle Rab Nachman bar Yitzhak de Rab Hiyam Rabin. Le dijo Rab Nachman bar Yitzhak a su compañero Rab Hiyam Rabin. Hay Taná. Este Taná, el autor de esta Baraita, quien ordenó las palabras de esta Baraita, tiene aquí aparentemente un conflicto interno. Meikara Alimale Karet. Originalmente, él comprende que el castigo de muerte prematura de Karet es más severo que el de muerte celestial. Nosotros aquí hicimos una comparación entre las demás faltas que tiene que traer una ofrenda de expiación a la falta que comete aquí en utilizar algo que era patrimonio de Boreolam. ¿Qué dijo la Baraita? Si en esa situación que él tiene castigo de Karet de muerte prematura lo eximió, ¿cuánto más aquí que va a estar exento? Es decir, que entiende que muerte prematura es mayor severidad a muerte celestial. Y si en el caso más severo incluso lo eximió de traer una ofrenda, ¿cuánto más y más aquí que va a estar exento? Ulbasov. Y al final, él termina rematando la Baraita diciéndonos, Alima le mitad, que es más severo la pena de muerte celestial. Ya que dijo, no compares, aquí, que tiene muerte celestial, es más severo. Entonces, ¿cómo es el valor real? ¿Muerte celestial es menor o mayor que la muerte prematura? Esto fue lo que le planteó Rab Nachman bar Yitzhak a Rab Hiyam Rabin. De amarle. Y le dijo a Rab Hiyam Rabin lo siguiente. Ajikama, lo que quiso decir aquí el Taná es lo siguiente. Lo im amarta beshear mitzvot. La realidad es que la muerte prematura es un castigo mayor a la muerte celestial. Eso es indiscutido y con esa premisa pasó a hacer el análisis el Taná. Ahora bien, nos dijo, si en los demás casos que tiene un castigo más severo como muerte prematura, lo exhibió cuando él lo hace intencionalmente, ¿cuánto más y más aquí que va a estar exento? Que es una falta más liviana. Hasta ahí está perfecto el análisis y se entiende por qué lo quería eximir. Cuando le viene a responder y le dijo, no, pero aquí tiene muerte celestial, no se refiere a la situación convencional. Le dijo, fíjate que aquí, con respecto a la falta de Meilá, con respecto a la falta de utilizar algo sagrado, hay una severidad mayor. Si él consumió menos de una aceituna, igualmente la Torá lo castiga y le aplica la muerte celestial, muerte del Shamay. Tomar de Meilá, esto es lo que dice. En los demás casos, leemos nuevamente, no. Le dijo, no, si vos lo hiciste exento en las demás faltas, en las más órdenes, que no tiene ninguna pena de muerte, ni prematura ni celestial, si él consumió menos de una aceituna de cebo, menos de una aceituna, bien, de otra prohibición, no le dio ningún tipo de castigo. Tomar de Meilá, quiere decir y aplicar la misma regla aquí con respecto a Meilá, a utilizar algo sagrado, que incluso consumiendo menos de una aceituna le aplicó pena de muerte celestial. Entonces, eso me indica que en cierta faceta es más severo. Y si es más severo, es posible que también le exija que tenga que traer un corbán, una ofrenda, incluso en situaciones en las que en otros casos estaría exento. Por eso tuvo que aclararnos la Torá, que no haya consumido, cometió la falta sin querer. Si fue intencional, por más que aquí hay aspectos más severos, igualmente va a estar exento de tener que traer el corbán, la ofrenda. De amarle, entonces cuando escuchó esta respuesta, Rab Nachman bar Yitzhak le dijo,
puedes tranquilizar tu conciencia, ya que con la explicación que tú diste has tranquilizado la mía. Es decir, la respuesta y la explicación que me diste es fantástica y me quedó todo perfectamente comprendido. Ve a amarle y le dijo, Maini Juta, ¿por qué te quedas tranquilo con esa explicación? De Rabbah y Rav Sheshet, Shadu ben Arga, Rabbah y Rav Sheshet, ellos bajaron el hacha y decapitaron esta respuesta que yo acabo de explicarte. ¿Por qué? ¿Cómo es que ellos derrumbaron y destruyeron esta explicación? Dijeron así, Man shamat le de amar, hezid bemeila bemita. ¿Quién es el que encontramos que sostiene este argumento? Que existe pena de muerte celestial para quien haya intencionalmente, obviamente, utilizado algo que era sagrado. Nunca hay castigo de pena de muerte, también ni pena de muerte celestial, ni pena de muerte prematura, ni pena de muerte por parte del tribunal para alguien que lo hizo sin querer. Estos castigos son únicamente para quien lo haya hecho intencionalmente. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de que existe esta muerte celestial, tiene que ser que lo haya hecho obviamente intencional. ¿Y quién sostiene que por utilizar algo sagrado intencionalmente corresponde el castigo de mitad Bidei Shammai, de muerte celestial? Rebbi. Esa es la opinión exclusivamente de Rebbi. De Tania, como estaba estudiando la Baraita, Hezid bemeila, quien intencionalmente, como dijimos, utilizó algo sagrado, Rebbi Omer bemitá. Rebbi dice que le corresponde muerte celestial. Jajamim Omrim, Beazara. Jajamim me discutieron y dijeron no, eso hay solamente una advertencia. En última instancia quizás le podríamos dar latigazos, pero no hay muerte de ninguna índole. Entonces, Rebbi es aparentemente el autor de la Baraita que nosotros estamos estudiando, que le aplicó muerte celestial. Y Maita Amad Rebbi, ¿cuál es el motivo de Rebbi? Dijeron ellos. Vamos a seguir analizando. ¿En qué se basó Rebbi para decir que tiene muerte celestial? Amar Rebbi Abu, dijo Rebbi Abu, Gamar Het Miteruma. Él aprendió por una Gezerah Shavah, por tener la misma palabra en común entre la ley de Meilá y las leyes de la Terumá. En ambas está escrito, como vimos acá, Behatea Bishgaga, que cometió un het, cometió una falta. También, con respecto a la Terumá, el pasuk dice, Lo is'u alav het, no van a cargar con la falta. Entonces, recibió Rebbi Abu que aquí hay una Gezerah Shavah, una comparación entre estos dos términos, y nos dice, Ma Terumá bemitá, así como con respecto a Terumá, quien haya consumido intencionalmente un Israel, o un ajeno a la que que haya consumido intencionalmente de la Terumá, está castigado con muerte celestial, porque Pasuk dice ahí, lo hizo alav het umetu boki aleluya, habla de mitad, habla de muerte celestial por la falta que cometió intencionalmente, af meilá bemitá. Lo mismo aquí, con respecto a meilá, que tenemos la misma palabra, es para enseñarnos, así como allí intencionalmente en la Terumá hay muerte celestial, también aquí con respecto a la Meilá, si lo hizo intencionalmente, hay muerte celestial. Ahora bien, si este es el origen de las palabras de Rebbi, vamos a seguir el análisis. Si este es el origen de las palabras de Rebbi, que sería el autor de nuestra Baraita, que sostiene que hay muerte celestial por consumir intencionalmente algo que es sagrado, algo que pertenece al Bet HaMikdash, similar a la Terumá, Uminá. Entonces, terminemos de complementar la información del aprendizaje. Ma Terumá bekazait, af meila bekazait. Así como con respecto a la Terumá, solo va a tener pena de muerte celestial si consumió una aceituna, mínimamente, porque Pasuk habla de consumir. También aquí, con respecto a Meilá, recién va a ser únicamente cuando él consuma una aceituna. Entonces, esta explicación que tú acabas de decirme, no, porque con respecto a la prohibición de utilizar algo sagrado, hay una faceta más severa. Y aquí, la Torá le aplica muerte celestial incluso al consumir menos de una aceituna. Esa aplicación es fantástica, pero no es real, ya que quien aplica pena de muerte es Rebbi, y Rebbi lo aprendió de Terumá.
Y en terumá vemos que ese castigo se aplica solamente cuando consume lo equivalente a una aceituna, no menos de esa cantidad. Entonces, ¿cómo es posible que en Meilá, con respecto a utilizar algo sagrado, incluso con menos de una aceituna, se le aplique pena de muerte? Entonces, ellos derribaron toda esta interpretación que yo quise decir. Umatkif la Rav Papa. Y ahí intervino Rav Papa, que es lo que estábamos buscando, las palabras de Rav Papa. Intervino Rav Papa y cuestionó, ¿por qué dicen que está mal? Mimai de Rebbi que Rabbanan se virale. ¿En qué se basaron ellos, Rav Sheshat, bien, y Rabbá, para derribar esta explicación, diciendo que Rebbi exige en la terumá que tenga que consumir como una aceituna? Eso sería, si él sostiene, Mimai de Rebbi que Rabbanan se virale, eso sería si sostiene como los Jajamim, que discutieron con Abba Shaul, que toda la responsabilidad que la Torá le hizo asumir al consumidor era únicamente si consumió como una aceituna y no dependía del valor monetario que sea una moneda. Ahí ellos exigen que sea mínimamente una aceituna. Dilma que Abba Shaul se veríale, quizás Rebbi sostiene como Abba Shaul que no interesa si llega una aceituna o no. Lo único que interesa es si tiene el valor de una moneda, incluso de Amar y Yesh Basha de Prutaf Agab de Letba Kazait. Abba Shaul sostiene incluso que sea menos de una aceituna. Si tiene el valor de una moneda, ya es responsable. Si yo digo que Rebbi sostiene como Abba Shaul, en terumá tampoco necesito llegar a una aceituna. Y si no necesito llegar a una aceituna, tampoco en Meilá, que aprende de terumá, necesito llegar a una aceituna. Y es correcta la respuesta que te dijo. Hasta aquí, a lo que fuese en relación a la explicación de lo que estaba escrito en la Braitá, que podemos perfectamente mantener esa explicación fantástica que le había dicho Rav Hiyabar Abin a Rav Nachman bar Yitzhak. Ahora, dice la Gemara, ¿cómo es posible que Rav Papa haya planteado este interrogante? De Rav Papa o de Amar de Abba Shaul Tartebae. ¿Cómo es posible? Si nosotros decíamos que Rav Papa decía en las palabras de Abba Shaul que él exige los dos puntos, las dos condiciones, también el valor de una moneda y además el tamaño de una aceituna. Nunca con menos de una aceituna, sino el Ashmaminá Hadar B. Sino vemos que Rav Papa se retractó de esto que él quiso interpretar, que Abba Shaul exige las dos condiciones, también una moneda y también el tamaño de una aceituna. No es verdad. Rav Papa se retractó y él también comprendió que Abba Shaul exige solamente el valor de una moneda y no es necesario el tamaño de una aceituna. Por lo tanto, vamos a concluir que aquello que fue estudiado anteriormente, que quien consume menos de una aceituna de terumá sin querer, él debe reponer solo lo que consumió y no tiene que pagar el 25% más, que eso no es la palabra y la opinión de Abba Shaul, es la opinión de los Jajamim que discutieron con Abba Shaul. Ahora bien, esta última baraitá que estábamos nosotros aquí planteando, ¿cómo es posible aprender Meilá de las demás prohibiciones? La Gemara nos trajo la baraitá en la que dijo, sí, en las demás situaciones que la Torá califica con caret, con pena de muerte prematura, lo eximió de corbán, de ofrenda a quien lo hace intencionalmente, cuanto más y más aquí, con respecto a la Meilá, que no tiene ese castigo tan severo de muerte prematura, que alcanza sin ofrenda. A eso continuó la baraitá y dijo, no, Meilá tiene una faceta más severa. La primera explicación que acabamos de ver hasta ahora fue, la faceta más severa es que incluso con menos de una aceituna, la Torá le aplica el castigo. La Gemara ahora nos va a traer otras tres propuestas distintas de cómo se puede interpretar lo que estaba escrito en aquella baraitá. Mor veré de Rabiná Amar, Ajika Amar, Mor veré de Rabiná, Mor, sí, el hijo de Rabiná, él dice no. Lo que está escrito en aquella baraitá es lo siguiente. No habla con respecto a la cantidad de una aceituna o no de una aceituna. Es otra la faceta de severidad
que quiso remarcarnos con respecto a Meilá, más que las otras prohibiciones. Y dijo así, Lo, Imam Marta Beshear Misot, en las demás prohibiciones que debe traer la ofrenda de expiación, la Torá no tomó a la misma medida quien lo haya hecho inintencionalmente a quien lo haya hecho intencionalmente. ¿Qué quiere decir? Explica la misma Gemara. La Gemara toma el ejemplo de una persona que está profanando el Shabbat. Ya dijimos que quien profana el Shabbat intencionalmente corresponde caret, muerte prematura, y si lo hace sin querer debería tener que traer una ofrenda de expiación, un korban hatat. Ahora bien, este hombre quería tomar, vamos a suponer, un pepino que se encontraba en su huerta. Él quiso cortar un pepino de la planta, pero no de una planta que estaba arraigada a la tierra. Era una planta que él ya había cortado antes del Shabbat. Es decir, que aquí no habría ninguna prohibición, ninguna labor de la Torá en arrancar un pepino de aquella planta que ya no está más arraigada a la tierra, está desprendida. Esta planta ya está cosechada. Ahora lo que estaría haciendo sería solamente cortar un pepino de una ramita suelta. Eso es, por lo menos, lo que estaba en la intención y en la mente de esta persona, que era lo que estaba haciendo. De Hataj eta mejubar. Efectivamente, él cortó y arrancó el pepino, pero se confundió. Y de la planta de la cual cortó, sí estaba arraigada a la tierra. Lo que implica de que él cometió una falta y profanó el día del Shabbat. Hizo una labor prohibida. Shepatur. Sin embargo, ahí nosotros encontramos que la Torá lo exime de que tenga que traer un korban, una ofrenda de expiación. ¿Por qué? Si él cometió profanación del Shabbat, no señor. Esto no es considerado que es una profanación del Shabbat, ya que no fue la intención de él obrar de esta manera. Es verdad que él quiso cortar y realmente cortó. La acción es una acción pensada y perfectamente calculada, pero no fue la consecuencia que él quiso. Él pensó que estaba cortando otro producto de una planta no arraigada. Entonces, sobre eso la Torá lo exime, ya que hay falta en la intención. Vemos entonces que en este aspecto la Torá es más liviana con respecto a las otras prohibiciones y lo exime de que tenga que traer una ofrenda de expiación. Tomar de Meilá, en cambio, con respecto a quien utiliza algo que era de Boreolam. Si por ejemplo el hombre tenía aquí lana común, sin ninguna kedushá, sin ninguna santidad, y lana que era del patrimonio del gran templo. El hombre quiso poner sus manos dentro de la lana para calentarla porque sentía mucho frío. Y su intención fue poner sus manos en la lana común, que no tenía ninguna santidad. Distraídamente la colocó donde era la lana que pertenecía al Bet HaMikdash. Shemal, ahí igualmente la Torá lo culpa y debe traer un korban meilá, debe traer esta ofrenda de transformación. Es decir, que vemos, es más severa la Torá con respecto a la prohibición de utilizar algo sagrado que las demás prohibiciones. Siendo así, es posible, dice la Baraitá, que también aquí, incluso si lo hizo intencionalmente, tenga que traer una ofrenda y no esté eximido como funcionan las demás prohibiciones. Por eso tuvo que venir el Pasuk y aclararnos que no, únicamente cuando fue sin querer, no intencionalmente. Porque eximirlo de lo que él hizo intencionalmente no era posible deducirlo de las demás prohibiciones, ya que la faceta de Meilá es más severa en este aspecto que estamos diciendo, más que en el resto de las prohibiciones. Abd Nachman bar Yitzhak da una nueva interpretación muy similar a la anterior. Abd Nachman bar Yitzhak lo que quiso decir la Baraitá es lo siguiente: no es comparable, no podemos aprender de las demás situaciones a la situación nuestra de utilizar algo sagrado.
Y mamarta, beshear mitzvot, sheken lo mitchayev bahem. En las demás mitzvot, en las demás prohibiciones que él transgredió, no se va a hacer hayab, no se va a hacer responsable de traer una ofrenda. She'en mitasek que mitasek. Cuando él estaba ocupando de una cosa y salió otra cosa. ¿Qué quiere decir? El hombre, él quiso levantar, seguimos el ejemplo, un pepino. El pepino que él quiso tomar en el día de Shabbat, él pensó que el pepino ese estaba desprendido. No, la planta en la cual se encontraba estaba desprendida como en el caso anterior. El pepino está desprendido. Se encuentra el pepino mezclado entre las plantas, pero él creía que ese pepino ya estaba suelto. Es decir, no tuvo nunca intención de cortar y arrancar. En la situación anterior, él quería cortar y arrancar, pero pensó que estaba arrancando de una planta que no estaba arraigada. En esta situación, el hombre no tiene la más mínima intención de arrancar algo. Él creía que estaba agarrando un pepino suelto que se encontraba entre las plantas. Lo toma, y cuando lo toma, siente que tironea y se corta. La Torah lo exime en ese caso de tener que traer una ofrenda por haber profanado el Shabbat, ya que hizo una acción que no tuvo intención. Eso es mitasek. Él se estaba ocupando de una acción y se le presentó y le surgió hacer una acción distinta a la que él quiso hacer. Nunca tuvo intención aquí de cortar y arrancar nada en absoluto. Entonces, la Torah lo exime. Tomar de Meilá, en cambio, con respecto a utilizar algo que era sagrado, no es así, es más severa. Si él introdujo su mano para tomar un objeto, él creía que adentro de este recipiente había un objeto, había incluso un alimento, y él quería tomarlo. Pero él se confundió. No había ningún objeto adentro de ese objeto. Había solamente aceite que era patrimonio del Bet HaMikdash. Pesach Yado Beshemen Shel Kodesh, y él introdujo su mano. Le quedó untada y humedecida con aceite sagrado. Shemaal va a tener que traer ofrenda. Él está en una falta. Por más que él nunca tuvo intención de hacer esa acción, la Torah igualmente lo culpa. Vemos que entonces es más severa con respecto a utilizar algo sagrado que con respecto a las demás prohibiciones. Entonces, dice él, también digamos que haciéndolo intencionalmente, quizá la Torah le exige que él tenga que dar una ofrenda. Por eso tuvo que venir el pasuk y decirnos, solo cuando fue sin querer, no cuando fue intencional. Intencionalmente no tiene que traer ninguna ofrenda. Hasta aquí serían entonces las tres interpretaciones que la Gemara le da a la verdad anterior. ¿Por qué nosotros hubiésemos pensado entonces que es más severo Meilá, utilizar algo sagrado, que las demás prohibiciones? Y de cada una de las explicaciones, sí, con distintas facetas, vemos que existe que sea más severo. Por eso tuvo que venir el pasuk y aclararnos que no es así. Si lo hizo intencionalmente, igualmente va a estar eximido de tener que traer la ofrenda para expiar su falta. Con esto podemos dar terminado el punto este de Meilá. La Gemara vuelve ahora al punto de partida que teníamos dos clases hacia atrás. Cuando nosotros hablamos originalmente de la persona que había consumido terumá, que era hametz, en la festividad de Pesach, el mismo día de Pesach, que ahí planteamos la discusión si él tiene que reponer o no tiene que reponer, aclaró la baraitá al final y dijo, cuando nosotros decimos que puede existir el concepto de terumá hametz en Pesach, cuando el hombre separó, apartó granos en condición de terumá, en Pesach, no estaban fermentados ni levados, entonces recayó sobre ellos el nombre de terumá, y luego de que eran terumá, se fermentaron y se transformaron en un producto leudado en Pesach mismo. Así va a poder existir terumá hametz en Pesach. Aval, ifrish hametz terumá, pero
si el hombre ya tenía el producto fermentado, ya tenía el grano que era hametz, que era leudado, y ahora él le da condiciones y dice que estos granos sean terumá, Divrei Kol, Ena Kedusha, están absolutamente todos de acuerdo que no le recae el título y la santidad de terumá. ¿Por qué? Incluso el Rabbi Yosia Galilí, quien permite tener provecho del hametz en Pesach, él también está de acuerdo que no le recae la santidad de terumá. ¿Por qué es esto? Mire, ¿de dónde salió este concepto? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, marca, está escrito en el Pasuk. Títenlo. Cuando Pasuk habla de la terumá, Reshit de Ganejat y lo llegaba y se deja Reshit, Soneja, títenlo. Lo primero de tus granos que tú estás recolectando, títenlo. Se lo vas a dar a él, al Cohen. Se lo das a él. ¿Qué quiere decir se lo vas a dar a él? Lo velo leoró. A él, para uso de él, para su consumo, no para que tenga que prenderle fuego y utilizarlo máximo como luz, ¿bien? O calor para cocinar. Entonces, si yo aquí agarro granos que ya se fermentaron en Pesaj, estos granos no se puede tener provecho de ellos. Vengo y digo que estos sean terumá y se los entrego al Cohen. Estoy entregando al Cohen algo que él no va a poder consumir. La Torah dice que terumá es algo que se le puede dar al Cohen para su consumo, no que él lo utilice para prenderle fuego. Por eso no va a recaer entonces el concepto y la santidad de terumá a este producto que ya está prohibido. Sin embargo, cuestionó Rav Huna ben Rabbi Yoshua. Está escrito en Tormim Mina Temea la Tehora. Si yo tengo 2 montículos de trigo, acabo de cosechar todo mi campo de trigos y mando a separar montículos para poder organizarme mejor. Un montículo mantiene su tahará, su pureza, y el otro montículo, quien lo estuvo acomodando, no se dio cuenta que estaba impuro e impurificó todo este segundo montículo. Ahora bien, los 2 montículos, ambos montículos, todavía están prohibidos de ser consumidos. No se quitó de ellos, no se separó de ellos la terumá, aquella pequeña donación que hay que darle a los kohanim, y ahora el dueño quiere formalizar la separación de la terumá. Sin embargo, hay aquí una halajá, una ley que nos dice, él no puede agarrar de los granos que ya están impuros y decir, la medida estándar es el 2%, toma el 2% del total de los granos que están impuros y dice que estos sean terumá para todos los granos que yo tengo aquí. Entonces, entrego lo que hago normalmente, esta terumá, este 2% al Cohen, y todo el resto ya queda para mí. Es verdad, va a tener que sacar luego el diezmo para los Leviim, etc. Pero ya con la terumá él cumplió. Sin embargo, nos enseña Jajamim que no se puede realizar algo así. No se puede separar terumá temeá sobre granos que estaban puros. No puedo tomar granos impuros para liberar los granos puros que yo poseo. Veim taram, y si el hombre fue e hizo de esta manera, Beshogeg, sin querer, no se dio cuenta que estos estaban impuros, terumá todo terumá. Esto que separó es válido. Veamai. ¿Y cómo es posible? De acuerdo al planteo y al motivo, el argumento que acabas de darme, Lima lo leoró. Tendríamos que decir, no tiene que ser válido en absoluto, no tiene que recaerle santidad de terumá, ya que la Torah dijo que hay que darle al Cohen para que él pueda consumirlo, no para que tenga que prenderle fuego. Y estos granos que están impuros no pueden ser consumidos y va a tener que prenderle fuego. Si ese es el argumento por el cual no le recae la santidad de terumá al que ya era hametz en Pesach, entonces tampoco debería caerle santidad de terumá a esos granos que ya estaban impuros. Y sin embargo está escrito ahí que sí recae. Y se llamará la kashia. Esto no es para mí una dificultad. Hatam, haitalo shata kosher. Ajá, lo haitalo shata kosher. Allí, en esta situación de puro e impuro, tenía momento propicio para que pueda ser terumá 100% legítima y pura. En cambio aquí, en la situación nuestra de hametz en Pesach, no se presentaba esa situación.
Y pasa la Gemara a explicarnos. ¿Cómo es que no había momento óptimo? Yo entiendo que con respecto a los granos que la persona cosechó, en ese momento que lo cosechó estaba todo perfectamente puro. No existe que se impurifique un grano estando arraigado a la tierra. La carga. No se impurifica lo que está arraigado a la tierra. Cuando el hombre cosechó todo puro. Y ahí perfectamente podría recaer sobre ella la santidad de Terumá. O sea, con eso es suficiente. Si después se impurificó y le dimos santidad de Terumá, va a recaer, porque son granos que originalmente podían tener el concepto de Terumá y la santidad de ella, ya que estaban puros en el momento que habían sido cosechados. Sin embargo, aquí, cuando nosotros hablamos con respecto al Hametz, no era esa la situación. ¿Cómo es que no era esa la situación? ¿Cómo es que ya desde el momento de la cosecha el grano ya estaba fermentado y no podíamos entonces en ningún momento hacerle recaer santidad de Terumá de manera legítima? Es posible. Nosotros teníamos los granos arraigados en las espigas, pero ya estaban tan maduros que al llover ellos fermentaron incluso sobre la misma espiga. Si bien es verdad que impureza no les va a recaer, pero sí van a estar fermentados y sí van a estar entonces leudados y van a ser hametz. Y entonces ya lo tengo siendo hametz incluso en la misma espiga antes de ser recolectado. Y antes de ser recolectado no hay manera que le recaiga santidad de Terumá. La Terumá es reshit de gareja, una vez que uno recolecta. Antes de recolectar no existe el concepto de Terumá. Y aquí, cuando voy a ir a recolectarlo, ya está prohibido porque ya es hametz. Entonces nunca tuvo momento óptimo y no le va a recaer la santidad de Terumá. Sobre eso que la Torá dijo, lo veló le oró. Tiene que ser algo que podría haber sido para él. Este nunca pudo haber sido para el Cohen. Se llamará Abalachmitz Betalush, Ajiname de Kanza. Pero entonces, de acuerdo a esto, si entiendo correctamente, si lo cosecharon y se fermentó el grano de trigo en Pesaj, pero luego de haber sido cosechado, y digo que sea Terumá, entonces ahí sí le va a recaer la santidad de Terumá, ya que tuvo un momento apto y propicio. ¿Estoy entendiendo correctamente? Dice la Gemara. Amarle in, dijo, sí señor, es correcto lo que estás diciendo. Bekezerat irim pitgamá. Esto es como un decreto de los ángeles. Es decir, los grandes jajamim que son comparados con los ángeles, ellos decretaron que así funciona y que es correcto. Estos son palabras sagradas dichas por los malajim. Así enseñan en el Bet Midrash, como yo acabo de explicarte, de interpretarte, que si tuvo un momento en que pudo haberle recaído el título y condición de Terumá, entonces, por más que ahora se arruinó y se impurificó o se fermentó, va a recaer igualmente el título y la condición de Terumá. Es suficiente que haya tenido un momento propicio. Y concluimos que ya está Rabunabre de Rabbi Yoshua. Amar, cuando vino, sin embargo, Rabunabre de Rabbi Yoshua y se acercó a esta discusión, Amar, él dijo Amar que era Reshit. El pasuk llamó a la Terumá Reshit. La primera parte. Primera parte indica que hay, obviamente, una segunda parte. Sheshirea ni Karim de Israel. Nosotros llamamos primera parte porque la otra parte, el restante, tiene que ser notorio, que es distinto a lo primero. Lo que es Terumá es algo que nosotros tenemos prohibido de consumir. El restante es algo que quedaría permitido para su dueño de poder consumirlo. La Torá dice que al separar la Terumá, tiene que ser notorio que hay esta primera parte que nosotros apartamos para los Kohanim y el resto que queda en permisión para su dueño. Entonces, aquí, en esta situación en la que se fermentó el grano, no va a ser válida la Terumá. ¿Por qué no iba a ser válida la Terumá? Sencillamente porque cuando yo separo la Terumá, el restante, que ya está también fermentado y levado, no queda permitido para el consumo de nadie, ya que Hametz en Pesaj está prohibido. Entonces, no se permitió el restante,
y tiene que ser Sheshirei Nekarim, que se nota la diferencia entre lo que separamos para el Cohen y lo que queda para nosotros. En este caso, que va a quedar también prohibido para nosotros el restante, entonces lo que separamos no es válido como terumá. Sin embargo, cuando nosotros teníamos los granos puros y los granos impuros, al separar nosotros de los impuros, sí se habilitaron y se permitieron los puros. Entonces se nota la diferencia y la permisión que hubo aquí. Por eso ahí sí va a recaer la condición de terumá.